resistencia desde sus trincheras. Pero también hay que denunciar a las y los periodistas que se sienten todopoderosos y que están incluso dispuestos a amenazar a otros compañeros. Fíjese que, como todos los días, reviso lo que se publica en diferentes medios y leía lo que publicó Federico Arreola en SDP Noticias, que es una carta, un mensaje de Eduardo Esquivel Ancona, a quien yo tengo en gran estima, corresponsal de SDP Noticias en la mañanera, quien siempre ha sido no solamente generoso, lo que le sigue, Eduardo Esquivel Ancona, y escribió, entre otras cosas, desde Guadalajara, ojo, escribió, entre otras cosas, esto: asistí como reportero de SDP Noticias al evento Un México sin oposición, en el que participaron como ponentes Denise Dresser, Lourdes Mendoza y Valeria Moy. En esta conferencia, Valeria dijo que era un caos la economía en México y dio datos parciales y malintencionados del panorama económico mexicano, pero nunca reconoció la fortaleza del peso frente al dólar, ni la recuperación del salario real en el gobierno del presidente López Obrador. Por su parte, la columnista Lourdes Mendoza del Financiero dijo que en las pasadas elecciones la oposición había vencido a Morena en la Ciudad de México solo porque se quedó con más alcaldías que el partido de izquierda. Sin embargo, lo que le faltó decir a la comunicadora es que la mayoría de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México la tiene la 4T y que el partido Guinda tuvo más votos que la oposición en la capital del país. Y así sigue describiendo este foro, este evento en la FIL. Habla de una presentación del libro El Imperio de los Otros Datos de Luis Estrada, que avaló en el Senado de la República el gran Ricardo Monreal junto a Kenia López Rabadán y Joaquín López Dóriga, seguramente se acordará. Bueno, hay un momento en lo que se publica en SDP Noticias que me preocupa, porque dice Eduardo Esquivel Ancona que la señora Lourdes Mendoza lo amenazó. Ojo con esto, Dice: me acerqué a la comunicadora Lourdes Mendoza y le aclaré que sus datos de la elección de la Ciudad de México eran parciales y con sesgo, que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto habían dejado votados más de 300 hospitales en obra negra y que la persona que la había acusado con lo de la bolsa había sido Emilio Lozoya y no el jefe del Ejecutivo Federal. Y la reacción de la columnista fue gritarme que era un majadero y decirme algo que no sé cómo interpretar. A ver si no te pasa algo. No quiero pensar que se trató de una amenaza. Lo que sea, como Lourdes estaba muy alterada, decidí alejarme y no responder nada. Bueno, pues ya son muchos los colegas que han salido a solidarizarse con Eduardo Esquivel Ancona y nosotros no seremos la excepción. Le agradezco a Eduardo, a Lalo, que se enlace con nosotros. ¿Sigues en Guadalajara, Lalo? Sí, sigo en Guadalajara. Ahora por prudencia no fui a la FIL, porque sí los ánimos, todas las mesas es contra la 4T, está por Zoom, en streaming, Héctor Aguilar Camín, están todos ellos. Lourdes Mendoza se presentó con Javier Lozano. Oye, no, pues ya no debería de llamarse la Feria Internacional del Libro, sino los foros internacionales contra AMLO o algo por el estilo, que le cambien el nombre, porque puro golpeador. Sí, como dice mi amigo Jairo Calixto, dice, ya parece una sucursal de Frena. Ya la FIL ya se convirtió en una sucursal de Frena, ¿no? Y oye, pues, Lalo, sí. A ver, pero ¿cómo que te amenazó Lourdes Mendoza? Mire, el martes fue una mesa que hay oposición, algo así se llamaba la mesa. Entonces, Denise Dresser dijo cosas que, por eso no la mencioné a ella, porque dijo cosas más coherentes, mucho más coherentes, más válidas, ¿no?
claro que con su modito y todo lo que tú quieras, pero no se salió. Luego siguió Valeria Moy dando datos espantosos, que ya Venezuela ya éramos, y antes sí éramos Suiza, y unos datos muy malos, sesgados. No habló del crecimiento que ya tuvo que aumentar el Fondo Monetario Internacional y el Banco de México, pues ya la expectativa de crecimiento. No habló de cómo ha subido el salario real en México. No habló de la fortaleza del peso, ¿no? Puras cosas así. Pero la peor fue cuando fue Lourdes Mendoza, que dijo que, que por falta de vacunas ya había vuelto la polio a México, Puras tonterías. bueno, qué bueno que habían ganado la oposición cuando nos juntamos, ya vencimos y ganamos 9 y estuvimos a punto de tener 11 alcaldías. Pues sí, pero sí tendrán más alcaldías o como puede, pero no, la votación en general no la ganaron. No ganaron Iztapalapa, que es la población más grande de la ciudad, donde está la alcaldía Iztapalapa, es donde están pues la mayor población de la Ciudad de México, no en Tláhuac, no ganaron en esas alcaldías. Entonces pues ahí tiene un sesgo. Y Oye, luego pues lo Lalo, mande. pero estas y estos son los grandes periodistas de México, los que Pues se sí, sienten iluminados, tocados por Dios y dueños de la verdad absoluta. Y de alguna manera tú confrontas a Lourdes Mendoza. ¿Qué tan seria crees que sea la amenaza de esta periodista que se ha erigido como eh, la mujer que la valiente, le exhibe, dice. la mujer que exhibe a los aquellos que comen en restaurantes, pues yo creo que no merecen por ser parte de la cuarta transformación? Fue la que descubrió a Lozoya comiendo en el En el Junán. Pero ¿qué Junal. tan seria es la amenaza? Porque me imagino que la has ido reflexionando de que pues te puede pasar algo, ¿no? Sí, Palabras más, palabras menos, y tengo entendido que Beth Castillo, eh, Contreras Castillo, la querida Beth de la revista Polemón, también estuvo ahí, sí, ¿no? ella fue testigo de cómo, pues de la amenaza, de cómo se enfureció esta mujer. Lo que más le enfureció fue cuando le dije, oye, porque Fernando Belauzarán estaba diciendo, esta mujer valiente que enfrentó al presidente y lo cayó y le ganó la demanda de lo de la bolsa. Y pues solo que, entonces le dije, oye, Lourdes, no puedes estar diciendo eso, porque al que tú demandaste no fue al presidente de la República, no fue a Andrés Manuel López Obrador. Tú demandaste a Lozoya, que fue el que te acusó de tu bolsa de 60,000 pesos en Chanel, y tú le ganaste a él, pero no le ganaste al presidente porque, ni al gobierno de la 4T, porque Lozoya no es parte del gobierno de la Cuarta Transformación, y es cuando más se enoja. Le dije me dijo también, se enfureció por los 300 hospitales, diciéndome que no era cierto, que ella le había pedido Y, y por luego transparencia. niegan y luego niegan ser los voceros de los malandros, mi querido Sí, sí. Eduardo. Y pues a mí me consta de muchos hospitales que los dejaron botados en época en donde nació mi papá, en Ticul, Yucatán. Hay uno que está abandonado y le dije, te enseño las fotos. No, no es cierto, no es ninguno. Y necia, porque yo lo pedí por transparencia y tengo la... Y
pues estaba viendo su columna, no habla, no, es que ella habla que eran del gobierno federal, no, eran muchos, 50 y tantos eran de Oaxaca, del estado, pero eran pues, Oye, de los oye gobiernos, Lalo, mande. yo lo que quiero decirte es que no estás solo, Ah, muchas que ninguna gracias. amenaza se debe de solapar, Sí. de admitir, de aceptar. Y yo no sé si tú vas a entablar algún procedimiento, algún... No, por ahorita no, pero sí la quiero denunciar, o sea, en redes sociales lo que estoy haciendo, denunciarla y que sepan qué calidad de mujer es ella, ¿no? Que es capaz de todo, ¿no? Y ese es lo que voy a hacer y voy a seguirla denunciando y qué bueno que soy tu amigo y que me das acceso a este foro que tiene mucha audiencia, ¿no? Y mucha gente que sepa de, como tú dices, qué clase de periodistas son, ¿no? Y también tuve un enfrentamiento con Luis Estrada y Salvador Camarena, unos tipos arrogantes, burlones, y me decía Salvador Camarena y él, que los lugares se apartaban en la mañanera, ¿no? Que por más que llegara uno temprano estaban los lugares apartados. Digo, eso no es cierto. Y ahora se rifan, pero no saben la mecánica. Ellos dicen que saben todo sobre la mañanera. Y le dije a Salvador Camarena, por qué no vas? Porque dice que no somos periodistas, ni tú ni yo, ¿no? Él es como el censor de los periodistas cuando pues, entonces ve tú, ¿no? Si eres tan bueno. Y caen en errores garrafales. Le preguntaron a Luis Estrada que qué le preguntaría si fuera a la mañanera al presidente. No, pues yo lo arrinconaría y le diría, ¿está a favor del aborto? ¿Sí o no? Y no, porque él está en contra del aborto y eso lo hace que no sea de izquierda. Y entonces le dijo, oye, eso no te hace de izquierda o de derecha. Este, yo conozco muchos derechos, derechosos horribles que están a favor del aborto y de las uniones de parejas del mismo sexo. Y además no es cierto que está en contra de... El presidente, lo he visto con lo de las parejas del mismo sexo, no está en contra de esto, pero eso Oye, tampoco lo hace de izquierda al presidente. es que andan desatados, fíjate, Sí, me estoy andan dando cuenta desatados. que andan desatados los Camarena, los Estrada, las Lady Chanel, Sí, las Moy, las Dresser, y ahorita sí. estoy viendo que los Ferris también andan muy dolidos Ay, por lo no, que hemos pero es nosotros que exhibido. Fuimos de los primeros que exhibimos lo de la magia negra y acaba de escribir un tuit hace 8 minutos Pedro Ferriz Híjar, el hijo de Pedro Ferriz de Con, y ¿qué dice: dijo? ¿saben por qué me envidia Vicente Serrano? Soy todo lo que desea en la vida, inteligente, conocido, respetado, honesto. En realidad quiere ser yo. No, ya su Andan, caso no es político, es psiquiátrico. andan desatados, Sí, mi querido sí, Eduardo. Por eso te pido que tengas las precauciones que sí, correspondan, pero por favor, sigue denunciando desde ahí, desde la Feria Internacional del Libro, cómo esta Feria Internacional del Libro se ha convertido en una cueva de puro malandro que se dedica a escupir veneno. Y bueno, desde aquí te envío nuevamente mi solidaridad. No sé si quieras sí, cerrar con algún comentario y por favor que no se te olviden tus redes sociales, Lalo. claro. Mira, un último comentario. A mí me da mucha tristeza en lo que se convirtió el, este, esta Feria Internacional del Libro, que es la segunda más grande del mundo y la primera en habla hispana. Entonces,
sí me da mucha tristeza porque sí va gente que le gusta la lectura, que como Betty y yo compramos un montón de libros, ¿no? Ya nos quedamos pobres y es muy interesante, están muchas casas editoriales y no es para que le hagan esto, es para que vaya gente, escritores de adeveras, no como Luis Estrada, que es un fanfarrón, o estas, o, Fernando Belauzarán, que tiene que estar haciendo ahí el, el lumpen ese, no tiene nada que hacer ahí, no. Además hay algo que me acabo de acordar. Beth se sentó junto a unos muchachos, asistieron a la mesa y de prepa, de las prepas de la UDG, los obligaron a ir a, a esa mesa para que estuviera lleno y que les aplaudieran. Y así se las gastan estos señores. No fueron por Pues, su voluntad. Y están diciendo que nosotros somos acarreados, que fuimos a la marcha acarreados. Pues ellos acarrearon a los muchachos de la prepa de la UDG. te pido por favor que sigas denunciando, Lalo. ¿Por qué Sí. no compartes tus redes sociales con la audiencia de Sin Censura? Sí, mira, estoy como Esquivel Ancona _ en Twitter, Esquivel Ancona en Face y en Instagram. Ahí estoy en la red y tengo un canal, si me permites, de YouTube que es Econoscopio. Y ahí analizamos temas económicos y financieros en ese canal. Tú sabes que te aprecio, tú sabes que te respeto Yo y tú sabes que igualmente. puedes contar conmigo. Sí, muchas gracias y gracias por tu gran solidaridad y de todos los compañeros, pero sobre todo la tuya y que me das acceso a denunciar a esta mujer en tus redes sociales. Oye, Lalo, Canal. ya sabes que te aprecio, que te respeto, que puedes contar conmigo, aunque tu jefe sea un culebra. Ahí nos vemos al rato, Lalo. Nos vemos al rato. Nos vemos. Eduardo Esquivel Ancona, corresponsal de SDP Noticias. Obviamente hago referencia a Federico Arriola, con quien he tenido innumerables encontronazos, pero bueno. Me chingues. Y ya que estamos hablando de ferias internacionales, de libros como la de Guadalajara, hay un libro, y grábeme, don David, hay un libro que va a dejar la víbora chillando, como digo yo. Lo escribe el maestro Oriol Mayó, orgullosamente miembro de las mesas de diálogo de Sin Censura. Un libro que hemos estado esperando por mucho tiempo. Es el Informe Iberdrola. ¿Por qué el capitalismo verde no salvará al mundo? Oriol Mayó escribe esto desde su trinchera periodística que nos dará claridad de esta Iberdrola que tanto menciona también el presidente Andrés Manuel López Obrador desde sus críticas en la mañanera. Ahí está, mire, esa es la portada del Informe Iberdrola, el libro del maestro Oriol Mayó, que escribe: un día cualquiera en mi Twitter apareció Iberdrola para recordarme que la Tierra se estaba muriendo. Aunque no eran 5 años de reloj como en la canción de Bowie, estábamos ya cerca del fin. Me salí de casa para detectar si algunas de las señales proféticas mencionadas en la rola empezaban a exteriorizarse. Ningún policía se hincó a besar los pies de un sacerdote, ni aparecieron madres sollozando por los pasillos del supermercado, pero sí, igual pensé que, de llegar el día del juicio, yo también extrañaría todas esas cosas que me hicieron feliz sin saberlo. No sé si me pondría a llorar por el tiempo perdido y las vidas sin biografía, en vísperas de la parucía, ni el arrepentimiento procede. Luego desperté y todo fue un excurso para empezar este libro de aséptico título, que es Viaje y divagación por un emporio del capitalismo verde que capitanea las guerras eléctricas del siglo XXI en campos de batalla tan diversos como Bilbao, Augusta o Juchitán.
y en contiendas tan decisivas sobre mercados, tarifas, transiciones y modelos energéticos que su resultado determinará la vida de todos nosotros. Parte de lo que escribe, iniciando el libro, el maestro Oriol Mayó, a quien saludo desde España precisamente, el maestro Oriol Mayó. Por fin llega el informe Iberdrola. Gracias por tu paciencia, Oriol, y qué bueno que logramos conectarnos desde España hasta México, aunque no tenga que ver con la interparlamentaria a la que no pudo faltar Ricardo Monreal. Bueno, lo tenía que decir, si no se me hace cáncer en el pecho. Mi querido Oriol, un abrazo a la distancia. Personal es una No escucho a enfermedad. Oriol, compañeros. Perdón, no se A me ver, oye. A ver. ahí, Perdón, ya. ahí Ya te se, escucho, ahí te ya se me escucho. oye. Vale. Bueno, un abrazo desde la distancia, 11.000 kilómetros. Estoy en Barcelona por asuntos personales, familiares un poco graves. Mi madre está en una situación un poco definitiva y estoy un poco acompañando y trabajando a distancia, acompañando a mi madre en ese trance ya muy difícil de su vida. Pero dicho esto, una cosa no quita la otra. Obviamente, el informe Iberdrola, hay que aclararlo antes que nada, salió en España. Por desgracia, aún estamos pendientes del tema de México. Es muy complicado. México escribir es llorar en gran parte y es complicado el proceso, y espero tenerte noticias definitivas de la decisión en México para enero como máximo ya. Plazo final después del puente Guadalupe Reyes. Esperemos que ya pueda explicar a mucha gente que luego preguntan con toda la razón, pues, cuándo este libro pensado, creado desde México para el mundo, nunca mejor dicho, pues va a aparecer donde tocaría también que la gente lo pudiera leer. Entonces espero tenerte noticias. Mientras tanto, hicimos ya una presentación en España. Te aviso ya, la información ya es segura, el 15 de diciembre, 15 de diciembre en Madrid, en la librería Juan Rulfo del Fondo de Cultura Económica, presentamos con Juan Carlos Monedero. Ya me confirmó Juan Carlos, presentaríamos el libro justamente sobre una empresa que conocemos demasiado bien aquí, como allá también, digamos, hace daño de formas distintas, pero el mismo alacrán, con prácticas variadas, pero siempre acaba en el mismo lugar. Es un poco como la parábola del alacrán y la rana, ya sabes, ¿no? Que te la montas encima y nunca puede dejar de picar el aguijón, ¿no? Así es Iberdrola, así va el libro, y por primera vez, pues, estamos presentando, ya ha habido entrevistas, hay un interés, como muy naturalmente, la gente aquí está sufriendo un recibo de la luz que, pues, más que le metan tope al gas, mil formas, sigue subiendo, no se ve una solución. Realmente es una crisis energética que apenas ha empezado, donde prácticamente todo es caro. Ahora ya empieza a ser frío. Aquí el gas natural se usa para la calefacción de forma masiva, canalizado, gas ciudad, que se llama, bueno, gas natural canalizado, y bueno, ahí se paga cada mes el recibo, así bimensual. Entonces, imagínate, ahora que ya empiezan los fríos, yo aquí en Barcelona no es tan frío, pero ya cuando vaya a Madrid yo creo que ya me compré pantalones térmicos para aguantar, digamos, frío real. A mí las piernas realmente me da mucho frío y no me gusta el clima del altiplano. La verdad es que cada vez me cuesta más el frío, y cuando hay frío realmente la gente tiene la extraña manía de poner la calefacción, la extraña manía, pues, o electricidad o gas, y la situación es muy, muy grave, muy complicada, y francamente por eso un libro como este creo que es útil para entender cómo escapamos, digamos, cómo escapamos por la vía que además yo digo en el libro. Oigan, las soluciones están al lado, en Francia, donde hay una empresa pública de electricidad, pero también están en México, donde, por cierto, aún estamos teniendo y defendiendo, digamos que mis recibos siguen siendo recibos muy asequibles, muy baratos, porque tenemos una política de que primero la gente, en términos de electricidad, es un derecho humano y está por encima de cualquier contingencia o privatización, o de que gente como Iberdrola y otras compañías puedan, en fin, endilgarte recibos de la luz que son terribles realmente y que afectan a la gente. La gente no puede vivir sin energía, literalmente no es algo que esté en discusión. No podemos darnos el lujo de que no funcione el refri, que no funcione la electricidad, que cuando uno llega a la casa o sale de la casa, literalmente no podamos o debamos contemplar siempre ese ahorro total, porque si no, literalmente no se puede pagar la vida así. Es algo que está pasando. Vemos toda la historia reciente de México, digamos, toda esa parte tan importante que es tener un sistema público de electricidad, incluso también de energía y de hidrocarburos. Es algo que a veces se nos olvida y es fundamental. Iberdrola, no te preocupes, es parte de estar donde estás, y por cierto, no quiero dejar pasar más tiempo para decirte que
que vamos a ponernos en oración por tu querida madre, desde tu México también, mi querido Oriol, estamos mandándote luz y mandándote las mejores vibras, querido Oriol. Ahora sí que, mandándote luz, mi querido Oriol. Oye, ¿Iberdrola es como la pintan o peor? Bueno, a ver, Iberdrola, hay una diferencia entre Iberdrola España y México, históricamente hablando. Iberdrola es en España, que fue una empresa siempre privada, nunca ha sido pública, y siempre ha sido un grupo de banqueros, inversionistas de Bilbao, que empezaron ya hace más de 80 años a manejar, sobre todo, un negocio fundamental, que es el tema de las presas hidroeléctricas en los dos ríos más importantes de España, esos que bajan para Portugal, en un descenso muy importante para crear presas, que son el Tajo y el Duero, ¿no? Iberduero, viene el río Duero, y el Tajo era otra empresa hidrola que se fusionaron en el año 91. La diferencia es que ellos en parte sí crearon durante un tiempo lo que es la generación, crearon incluso el transporte ellos mismos y la distribución y la comercialización. El Estado, por desgracia, en España nunca tuvo ninguna capacidad de intervenir en el mercado eléctrico, mientras en toda Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, en Francia, en Inglaterra, en Italia, se crearon, igual que en México o en Canadá, en todas partes, empresas públicas de electricidad. En España, debido a la guerra civil, al golpe de Estado contra la Segunda República Española, gran parte de la gente que hizo la guerra, el golpe de Estado con Franco, que mataron a miles de personas, que exiliaron a otros, eran gente de estas empresas hidroeléctricas, banqueros, era la oligarquía eléctrica, así se le llamaba, por la banca, la gran industria y las grandes presas hidroeléctricas. Esta gente obviamente ganó la guerra, apoyó a Franco financieramente, apoyó al golpe de Estado, y por tanto, cuando una parte del franquismo tenía ideas de que había que nacionalizar la energía porque siempre ha sido cara y en manos privadas siempre se busca beneficio, y en temas de servicios públicos esenciales el beneficio va en contra de la gente. Esa idea, que era muy clara después de la Segunda Guerra Mundial, cuando perdió el nazismo y el fascismo, en España no fue posible porque el gran patrón de la época, José María Oriol y Urquijo, no era el mismo Oriol, ese de apellido, digamos, tampoco eran los Orioles de Baltimore, era un apellido rancio de oligarquía, de aristocracia, le dijo a Franco, al caudillo, le dijo, oiga, aquí no van a expropiar nada, aquí pagamos la guerra nosotros, hemos financiado este régimen y por tanto vamos a pedirle su ilustrísima que nada, y no se tocó nada, literalmente hasta el transporte se manejaba entre privados. No había forma, solamente el gobierno intervenía un poco en la tarifa durante un tiempo, pero fue muy complicado. Tuvimos aquí en los 40 una sequía terrible. Entonces, eso Iberdrola en España es un monopolio muy fuerte. Bueno, se dividían por regiones, cada empresa tenía sus regiones, y muy diferente, como pasaba en México, donde era un desmadre, y cuando entra CFE, cuando se hace la nacionalización eléctrica, pues se hace una literal para cambiar los costos, para una mejor eficiencia económica, para que realmente la red esté al servicio de la gente, incluso de la industria, cuando la industria no es gandalla, que es el gran problema de la industria en México, que luego no quieren pagar tampoco. Pero dicho esto, es una diferencia, porque en México, ¿qué pasó? Esta empresa no llegó a hacer nada, no tenía ningún proyecto, ellos querían vivir de CFE, se convirtieron en mercaderes de energía, ellos nos ponían su central de ciclo combinado, garantizado por CFE a 20 años a precios infladísimos, y digamos todo el día producían y CFE estaba obligado a comprar, en vez de hacer las propias centrales CFE para que rindan y sirvan a un proyecto de nación. Lo que hacíamos era pagarle a un mercader español para que pusiera una central, que además casi todo venía de España y le salía mucho más barato porque ahí habían producto muy central, muchas turbinas de gas de vapor, lo instalaran y cobraran durante 20 años por no hacer nada, literalmente. No había ninguna inversión, no había ningún beneficio social de ningún tipo. Lo que fueron es un coyotaje total, con, digamos, comprar voluntades, lo que sabemos que Iberdrola hace, eso sí, en todas partes. Lo de comprar floreros, Iberdrola los compra en todas partes. Iberdrola tiene una mecánica natural donde hay un exgobernador, sea en el estado de Maine, en Estados Unidos, sea pues el exdirector de CFE, Elías Ayub, también fue para Estados Unidos. En España, la compra de exministros, bueno, expresidentes, lo que sea. No hay personaje político que no sepa que hay un lugar en Iberdrola esperándote, igual que en México. Eso sí es una línea que siempre ha tenido Iberdrola, porque todas las empresas reguladas de energía saben muy bien que para poder hacer negocios turbios, digamos, y sacar raja y beneficio, ocupan tener un Estado o unos reguladores muy amigos, y para eso es necesario la compra-venta de voluntad.
voluntades, naturalmente. Pero en el caso español es aún más triste porque siempre fue un sistema privado, casi nunca hubo público, excepto una empresa llamada Endesa, Empresa Nacional de Electricidad, que por unos pocos años, entre los 80 y los 90, tuvo casi la mitad del mercado y era pública. Fue una empresa fundamental porque bajó los precios realmente. Los mejores precios en España fueron mientras hubo una empresa pública que al final, obviamente, llegó a Aznar, la privatizó completamente. El único país de Europa que privatizó junto a Inglaterra completamente una empresa pública de electricidad. Ya no queda ningún control público, todo está completamente en manos de los mercaderes de la energía. Y por eso, en un esquema de mercado donde no hay intervención del Estado, pues pasa lo que pasa. Se paga la energía al precio más caro del día, naturalmente, que es en la noche, cuando la gente llega a sus casas, y se paga el gas natural o la energía hidráulica, que como la controla Iberdrola controla el gas y también el agua. Por tanto, ellos deciden en las subastas famosas del día anterior, saben muy bien que la gente pagará el precio más alto porque a esta hora Vamos a ver si logramos reconectar la comunicación con Oriol Mayó. Desafortunadamente se ha congelado. Me quiero imaginar que es Hola. una situación de conexión. Hola. Él está en Barcelona, nosotros en México. Por ahí te congelaste unos segundos, Sí, mi querido me congelé. Oriol. ¿Aún se me ve un poquito? ¿Hola? Sí, ya te vemos bien y te escuchamos mejor. Perdón, la conexión en teoría va bien en la casa, pero quién sabe si la lejanía acaba afectando un poquito perdón para los oyentes, porque realmente pues a veces se corta. Bueno, es una historia muy larga, pero es una historia de monopolios privados que en el caso español siempre se han manejado en contra de la gente, y en el caso de México peor, porque ni siquiera nunca han construido nada que valga la pena. Esa gente aquí nomás mercadean con CFE, le sacaban raja tajada completamente, y además luego le daban algunos carguitos a directores de CFE, a exsecretarios, ya sabes, lo habitual, a la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, obviamente, y a toda la gente que apoyaba creando, por ejemplo, el porteo verde, ese concepto de que el transporte de electricidad, si es de gas natural o de energías verdes, como eólica o solar, pues no pagaba la red eléctrica. Imagínate, 1.200 kilómetros desde Juchitán hasta Monterrey, pues no se pagan porque es energía verde que en realidad no está trasladando ningún tipo de energía, solo están vendiendo lo que llaman bonos de carbono, digamos, para que Cemex pueda seguir contaminando. Te construye una central eólica en Oaxaca que no inyecta casi nunca energía a la red, porque se usan hidroeléctricas en realidad, pero le fabrica a Cemex indulgencias climáticas, le compensa toda la contaminación que Cemex crea, porque recordemos que Cemex en sus plantas usa hasta llantas, quema llantas, quema el peor plástico del mundo, el que más contamina a su alrededor, pero son verdes porque tienen ahí una central eólica en el istmo de Tehuantepec, que en verdad no sirve la red eléctrica, no está generando energía constante y fluida, pero a Cemex le está dando, la ventaja de que Cemex pues no paga el recibo de la luz, le daban, hasta que cambiaron las tarifas, le daban prácticamente gratis la energía. CFE estaba obligada a darle gratis la energía. Son esas trampas constantes de esa gente que viven del negocio de las renovables sin que realmente les importe para nada ni el clima, ni el planeta, ni nada. Les importa que les haga el recibo bien barato y que lo paguemos nosotros, y el Estado poco a poco vaya aumentando su deuda y CFE sea inviable, y como bien decía Barret, al final del día se tenga que privatizar, que es el sueño final que ellos tenían, que Iberdrola acabara surtiendo directamente a la gente, y el sueño de Galán, que la factura en México, el recibo mensual de la luz, pues lo pagáramos nosotros y que pusiera el nombre de Iberdrola. Es el sueño, pero si no pueden, al menos que pague CFE, le pague la... Bueno, creo que nuevamente hemos perdido. Sí, volvió. Ahí está. Volvió, es que veo que está muy inestable. Esto parece a veces la red eléctrica en malos días, está un poquito inestable. Bueno, esa es la historia, intento contarla, aunque hay interrupciones. Importante que en México se pueda leer este libro. Sí, ahí dice muy bien un lector. Iberdrola es un parásito de CFE. Creo que es la mejor definición en México de lo que hace Iberdrola. Iberdrola no hace nada, no innova nada, no tiene nada que ofrecer a México. Solo parasitar la estructura existente, el sistema eléctrico nacional.
Esta función le duró 20 años y por suerte ya al menos cayeron 2 centrales y han sido cerradas y esperemos que siga, aunque ha costado muchísimo y tenemos a toda la derecha mexicana que, bueno, ya sabes que le ganan en adictos a la hispanidad, adictos, todas las empresas extranjeras les encanta, pero si además es española, bueno, se sienten que ya pertenecen a la madre patria, casi que el rey los va a visitar, el emérito y el siguiente, ¿no? Pues mi querido Oriol, vamos a estar al pendiente de tu libro, de tu obra y que se lea en México, porque creo que hablando de parásitos, si Iberdrola es o era parásito de Comisión Federal de Electricidad, Felipe Calderón fue un parásito o es un parásito de Iberdrola y se sigue esta cadenita que creo que nos cae en el mejor momento este libro que publicas por la relevancia del tema y por lo importante que ha resultado, desafortunadamente en el plano negativo, la mano de Iberdrola en lugares como nuestro país. ¿Con qué cierras, Oriol, desde Barcelona en esta oportunidad? Y tú sabes que esta también es tu casa sin censura. Cuentas con nosotros cuando salga en México y bueno, la gente que nos ve y nos escucha en España no se pueden perder el informe Iberdrola, porque el capitalismo verde no salvará el mundo, del maestro Oriol Mayo. ¿Con qué cerramos, Oriol? Bueno, cierro que es importante, creo que el combate que se dio en México este sexenio es importante que se cuente, que se explique. No ha terminado, esta guerra creo que va a durar más, pero es muy importante porque es la primera vez que desde un gobierno, desde una empresa pública tan importante como CFE, se enfrenta a estos gigantes de la privatización, de la mercantilización, del parasitar un sistema público que acabamos pagando todos. Entonces es un muy buen ejemplo de una lucha que debe ser conocida. En parte yo cada vez que me di conferencias o presentaciones lo pongo como un ejemplo porque es fundamental recordar que aquí estamos marcando algo nuevo. Y sabemos que con Monedero en Madrid lo vamos a hablar los dos, porque igual que en esta marcha de millones, ahí estaba la gente, digan lo que digan los medios y aunque sigan enojados porque les molesta la realidad, que hay gente que sigue y no por comer la torta y el fruto, sino porque quieren y desean un cambio, y ahí están con su presidente. Pues lo mismo pasa en términos de lo que son las guerras eléctricas. Es fundamental recordar que en México estamos dando la lucha. Por primera vez en muchos años, tras 25 años de miserias, de engaños, de corrupción, de privatizar cada vez un poco más, hasta intentar que nada quedara, es un interesante cambio. Es un cambio de perspectiva, un cambio de época que debemos mantener más allá. Cuando en el 24 es importante que cualquier candidato de Morena tenga muy claro que esta defensa se queda para siempre, es fundamental y hay que seguirla, porque el tema es una guerra larga, esto es la guerra de los 100 años, por tanto, ahí mi aportación es que recordar en España que la vía no es que cada cual ahí se busque su panel solar en casa y sobreviva como pueda, sino tener una empresa pública de electricidad, igual que, por cierto, también otra de hidrocarburos, porque ambas cosas es fundamental y básico que sean baratas y accesibles para todo el mundo. Esa es la clave, digamos, de cualquier proyecto progresista en el mundo, es nunca poner cualquier costa a la gente. La gente va primero y, por tanto, hidrocarburos y electricidad están por encima de cualquier consideración y deben estar en manos del Estado. Esto en México está claro, creo yo. Ahí está el combate y es el recuerdo, lo que yo siempre procuro explicar allá donde a veces ya no se acuerdan que se hay que luchar por lo mismo que lucharon nuestros padres y abuelos. Mi querido Oriol, también va a haber el libro versión electrónica. ¿Qué promoción le podemos hacer a tu libro en este momento? No. Y bueno, obviamente invitar a la gente también para que te siga en redes. Sí, a ver, en redes ya estoy activo, ya publiqué un hilo, finalmente ya me lancé, finalmente ya me atreví a salir al barrio rudo de Twitter a ver qué pasa, pero estoy vivo, parece que gustó mucho. Hice un hilo en Twitter, recomiendo que lo puedan leer, muy interesante, ha habido muchas respuestas, me impresionó bastante. Creo que en España hay un interés real en temas de energía, porque hay desesperación también y búsqueda, intentar soluciones. Entonces recomiendo que me sigan en Twitter, ahí está, Oriol Mayo, todo junto. En Twitter hay un hilo muy interesante, creo que para definir de qué va el libro y el interés, y espero no hay versión electrónica, es un libro clásico de pura librería, pero sí te prometo que estoy haciendo ya las gestiones definitivas para que en enero realmente pueda decir al público, a la gente que le interesa, que realmente dónde y cuándo se podrá comprar este libro en México. Espero que sea máximo a mediados del próximo año, con suerte. Pues que así sea, mi querido Oriol. Hay cosas urgentes y hay cosas importantes. Enfócate en lo importante también.
que es lo que tienes ahí en casa. Amigo Oriol, a la distancia, un abrazo. Tú sabes que te admiramos, que te respetamos y te mandamos luz, mi querido Oriol. Gracias, Vicente. Un abrazo desde Barcelona. Estamos al pendiente. Gracias. luego. Desde Barcelona, Oriol Mayó, el maestro Oriol Mayó, hablando con nosotros sin censura. Este documental que se ha publicado en Netflix no es necesariamente darle publicidad a Netflix, es hablar de este caso. Duda razonable, historia de 2 secuestros, se acaba de estrenar. Es este documental en Netflix, pero que tiene un impacto en nuestra vida. Es un caso que es importante porque pues está buscando que estos presuntos culpables salgan de prisión, como lo hemos estado proponiendo y planteando en otros casos. Me llama mucho la atención este caso, le decía, de este documental que también se estrena en Netflix, Presunto Culpable. Juan Luis, Héctor y Gonzalo se están jugando la vida. Fueron sentenciados a 50 años de prisión. Ya solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede liberarlos, pero para hacerlo la Corte tendrá que crear una nueva forma de hacer justicia. Hasta en el periódico Reforma, como lo veía en pantalla, ha aparecido este caso. Mire, para darle contexto, en 2015, Juan Luis, Héctor y Gonzalo fueron falsamente acusados de intentar secuestrar a un señor. El Tribunal de Apelación, en lugar de protegerlos, les elevó la pena de 3 a 50 años de cárcel. En 2020 solicitaron el amparo y protección de la justicia federal. En 2021, Netflix publicó su historia en esta miniserie documental Duda Razonable. En 2022, la Suprema Corte de Justicia trajo su caso. Bueno, pues la Corte publicó un proyecto de sentencia donde el ministro Ortiz Mena propone liberarlos. El proyecto necesitaría los votos de la mayoría para que puedan recuperar su libertad. Es la historia que, insisto, hasta el periódico Reforma ha publicado, y eso ya es mucho que decir. 7 años han trabajado en este caso diferentes personajes, y para hablar precisamente de esto, le agradezco a Roberto Hernández, director de Presunto Culpable, que se estrenó en Cinépolis en el 2011 y Duda Razonable en Netflix en el 2021, que nos acompañe para hablar sin censura, porque si desde los medios no hablamos de estos casos, ¿qué sigue? ¿El olvido? ¿Hasta cuándo? Nunca más el olvido, nunca más el silencio, y le agradezco mucho a Roberto Hernández que nos acompañe. Roberto, gracias por acompañarnos y por hablar sin censura. Hola, ¿qué tal, Vicente? Gracias por este espacio. ¿Lo digo bien? Nunca más el silencio, nunca más el olvido, porque hay muchos presuntos culpables. Aquí hemos reportado casos, afortunadamente, por ejemplo, recuerdo el de Ana Georgina, 13 años en la cárcel por un amparo, hoy se encuentra libre, pero no está determinada su inocencia todavía. Está el caso de Israel Vallarta, con todos los recovecos que hemos reportado aquí en Sin Censura, pero estos casos tienen que también seguir siendo señalados y tenemos que seguir poniendo el dedo en la llaga, Roberto. Así es, así lo creo. Y este caso me parece que lo has resumido perfectamente bien. Tiene ya 7 años pues, trabado o atorado en las entrañas del sistema de justicia penal, ¿no? Son Juan Luis, que se ve ahí al fondo en mi pantalla, Héctor, y me hago un lado para que aparezca también Gonzalo, y ahí está Darwin. Fueron acusados falsamente de intentar secuestrar a un señor. Luego, como a las 48 horas, los liberaron y los acusaron de haber secuestrado a una señora.
los absolvieron de eso y luego los volvieron a acusar de intentar secuestrar al señor. En fin, es un embrollo que está contado en la serie de Netflix y que se estrenó esta serie, pues ya tiene más de un año. Se estrenó en noviembre del 2021. Pero le llamó la atención este caso al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le propuso al Pleno de la Corte pues atraer el caso y decidirlo. El caso le correspondería normalmente resolverlo a un tribunal colegiado y en este caso es un tribunal colegiado en Tabasco el que lo habría resuelto, pero bueno, lo atrae la Corte y pues lo han masticado muy bien y acaban de publicar un proyecto de decisión que, como has narrado, pues necesita el voto de la mayoría del Pleno de la Corte para volverse una realidad. Y el proyecto es muy, muy fuerte, muy, muy duro. Y me parece que pues, el ministro Ortiz Mena ha hecho un planteamiento y un regaño, diría yo, incluso, fuertísimo a todas las autoridades que intervinieron en este asunto. Entonces, me parece que es un proyecto que debería de darte gusto, dado lo que has reportado a lo largo de tu carrera. Roberto, ¿y en dónde estamos parados hoy? O sea, yo he llamado el caso, por ejemplo, de Vallarta o el caso de Ana Georgina, las injusticias de la justicia mexicana. Estamos así, ¿no? Sí, yo creo que lo que sucede es que tenemos una corte, digamos, con ministros muy progresistas y muy avanzados en su posicionamiento y en su deseo, digámoslo así, de que el país avance y de que haya acceso a la justicia. Pero están montados sobre una maquinaria que no está diseñada para eso, que no está diseñada para dar acceso a la justicia. Y entonces están peleándose contra esos engranes y contra esos pistones y contra esta máquina, ¿no? Este proyecto de sentencia, se nota esa pelea, es una sentencia de 100 páginas donde el primer problema legal a resolver que enfrenta el ministro ponente es que nuestra ley de amparo exige que las personas que quieren pedir el amparo hayan apelado la sentencia de la cual se están quejando. Pero Héctor, Gonzalo y Juan Luis pues no apelaron, ¿no? Y eso genera un problema que le llaman un requisito de procedibilidad o un problema ahí que puede resultar en una injusticia. Y el ministro Ortiz Mena pues hizo un argumento muy claro, muy contundente de por qué no debería ser necesario exigirle a personas como Héctor, Gonzalo y Juan Luis que hubiesen apelado. Porque si así fuere, entonces sería muy, muy limitado lo que podría hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer justicia en este caso, ¿no? Entonces, es un proyecto que invito a quienes, a tu auditorio, pues, a leerlo, porque de verdad es contundente, no tiene desperdicio, muy, muy fuerte y me parece que nos deberíamos de sentir orgullosos como mexicanos de tener una corte que lanza un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Y la pregunta es, pues, si va a lograr convencer a sus pares en la Suprema Corte la semana que viene, ¿no? Oye, y de lo que también deberíamos de sentirnos orgullosos, y no ese bollazo, es de tener a gente comprometida como tú, porque me imagino que no ha de ser fácil llevar a cine o llevar a Netflix estos temas, ¿no? O sea, no me quiero imaginar las presiones, Roberto. La verdad es que sí ha sido difícil, son 7 años de trabajo, como comentaba ahí en Facebook. Conocí a Gonzalo, que es este que está con la camisa amarilla y el cuello azul. Gonzalo tenía 8 meses en la cárcel cuando platiqué con él por vez primera y pues nunca me imaginé que iba a tomarnos 7 años y que el caso llegaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para nada, porque era un asunto muy, muy claro de inocencia. Es muy claro, se trata de un accidente de tránsito menor en donde el que choca ni siquiera es él y a la hora de que se baja a reclamar Héctor, lo reciben con un disparo y luego el autor del disparo pues los acusa a todos de que lo intentaron secuestrar. Pero esto ocurre enfrente de una gasolinera, en Ciudad Pemex, en Macuspana, en plena luz del día, y nada de lo que este señor que los acusó afirma, pues se vio corroborado de ninguna forma.
¿no? Afirma que lo intentaron secuestrar, que le apuntaron con un arma, que le dijeron, hasta aquí llegaste, hijo de la chingada, no sé qué, esto es un secuestro. Pero todo esto que afirma, si fuera cierto, habría estado registrado con cámaras de videovigilancia de la gasolinera frente a la cual esto ocurre y cámaras de videovigilancia de diversas instalaciones de Ciudad Pemex, que es donde esto ocurre, ¿no? Entonces, si la Fiscalía del Estado de Tabasco hubiera querido probar esto más allá de toda duda razonable, pues habría tenido una cantidad tremenda de material para probar su acusación. Y resulta que no, que todo descansa en el dicho de este señor. Y entonces, bueno, la sentencia de la Corte realmente explica con lujo de detalle en qué falló la Policía Municipal, en qué falló el Ministerio Público de Tabasco, la Fiscalía, en qué falló el Tribunal de Juicio Oral y en qué falló el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, que hizo una cosa además muy, muy dura. A la hora de recibir la solicitud de apelación por parte del Ministerio Público de Tabasco, les elevó la penalidad de 3 años y medio de cárcel a 50 años de cárcel, ¿no? Y bueno, eso es lo que documenta. ¿Dijiste ¿sí? Macuspana, la tierra del presidente? Macuspana. Sí, sí, sí. Este caso ocurre en el municipio de Macuspana, en la tierra del presidente. Macuspana inició con la reforma de los juicios orales en el año 2012, pero es una implementación de este nuevo sistema pues muy, muy débil, no se ha capacitado a los policías de manera suficiente, no ha habido flujo de recursos, digamos, al sistema de justicia, ¿no? Entonces, esto ocurre en la tierra del presidente y por eso nos parece que merecería especial atención por parte del presidente de la República, porque además pues, nos habla de algo que está ocurriendo no solamente ahí, sino en todo el país, como bien sabes, ¿no? Oye, Roberto, y dando a conocer estos casos, ya son 2 proyectos en esta misma línea. ¿No te siguen llegando presuntos culpables? ¿No te siguen llegando más personas como estas? A diario me escriben personas vía Twitter y vía Facebook o alguien consigue mi teléfono y me llaman y pues lamentablemente si me toma 7 años resolver o ayudar a resolver uno, no, o sea, no puedo asumir más casos y mi esperanza es que el uso de la cinematografía y de contar estas historias ayude a tener un efecto como en cascada, ¿no? Y que comprendamos mejor por qué tenemos que tener una constitución donde se respeta la presunción de inocencia, por qué tendríamos que ampliar el acceso a la justicia, ¿no? Para personas como Héctor, como Gonzalo, como Juan Luis, que están en una condición de vulnerabilidad tremenda, ¿no? Ser acusados en las condiciones en las que se juzga a las personas en México es realmente terrible. Y me parece que la Corte con este proyecto está tratando de enderezar ese desequilibrio, pero reitero, yo te soy franco, tengo confianza en la institución de la Suprema Corte de Justicia, pero estoy consciente de que este proyecto tiene que convencer a la mayoría de los ministros, ¿no? Entonces, por eso se vuelve nota de primera plana en Reforma. Reforma entrevistó al ministro que es el autor del proyecto y te reitero, no tiene desperdicio, de verdad, es una lectura incluso entretenida y eso es mucho decir para sentencias de la Suprema Corte. Uno se imaginaría que no, que quizás es algo que no es interesante de leer, pero este proyecto está profundamente bien razonado, bien redactado y trata de enderezar esta situación de injusticia. Fíjate que allá en Kansas City, Missouri, también está al pendiente de lo que nos estás comentando, mi compañero Antonio Toño Ruiz. Toño, sé que es un tema que también es de tu profundo interés y desde todas las trincheras pues hay que hablar sin censura sobre estos casos. Bueno, en primer lugar saludo con muchísimo gusto a Roberto y quiero expresarte, Roberto, todo mi orgullo por el trabajo que has hecho. El primero de tus trabajos yo lo llegué a ver incluso en el cine y pues no dejó de ¿cómo decirlo? Pues de aterrarme, de generarme mucha angustia como muchas personas. Pero quiero plantear rápidamente que no tiene que ser Roberto Hernández el que resuelve, ¿eh? No tienen que ser los colectivos de lucha
vamos por los derechos de los presos y de las presas, como ocurrió en el caso de Ana Georgina Domínguez Macías, una de las personas detenidas desde tiempos de Felipe Calderón. No tiene que ser ese el caso, tenemos que ser nosotros como sociedad y nuestro poder judicial el que actúa. Mira, les quiero comentar a los dos, a ti Roberto, a ti Vicente y al público consentidor de Sin Censura, que precisamente aquí en Kansas City, al estar en un supermercado, se me acercó un señor que nos reconoció por el programa y me dijo que en lo único en lo que no estaba de acuerdo con la Cuarta Transformación era en eso de los abrazos no balazos, que él consideraba que a los delincuentes había que ejecutarlos como ocurre aquí en los Estados Unidos, ¿no? Yo lo que le planteaba a este señor es que habiendo tantos casos de injusticias como los que ha mostrado, por ejemplo, Roberto en sus documentales, como los que hemos llevado aquí en Sin Censura, esto sería una situación terrible, provocaría que nosotros como sociedad tuviéramos las manos manchadas de sangre, incluso en casos injustos. Aquí en Missouri, desafortunadamente esta semana, el Estado asesinó a un señor afroamericano que en un arranque de furia mató a un policía que provocó por su negligencia la muerte del hermano de esta persona, y estuvo durante una década en prisión en este tipo de injusticias, y eso nos enfrentamos como sociedad. Yo insisto con esto, Roberto lo acaba de decir hace unos momentos, le han de llegar una infinidad de casos, pero con 2 casos le ha tomado años poderlos plantear, que se den cuenta las autoridades, que tenga que ser el ministro presidente el que haya sacado su celular y haya dicho, ay, sí, pues lo acabo de ver en Netflix y por eso lo voy a decir. Pues no, hay tanta gente en estos momentos en las cárceles mexicanas que está ahí porque no tuvo dinero para pagar un abogado, porque le fabricaron algún tipo de delito y eso está ya. Eso no lo podemos soportar, no tiene que haber ni siquiera reformas por parte del Ejecutivo, tenemos que exigir un cambio inherente en todas las cosas en el Poder Judicial. ¿Algún comentario, alguna reflexión para cerrar, Roberto, en relación a estos casos, a este trabajo que realizas? Y bueno, nosotros desde nuestra humilde trinchera ofrecemos seguir poniendo el dedo en la llaga cuantas veces sea necesario. Creo que es la solidaridad que se necesita también para el trabajo que se hace y para las personas que al final son los protagonistas de esta injusticia. Pues muchas gracias, Vicente, y gracias, Toño, por los comentarios y por el espacio. Creo lo fundamental es que estemos pendientes de lo que la Corte va a discutir la semana próxima. O sea, lo que de verdad es un proyecto muy bien planteado, que esperamos que convenza el ministro Ortiz Mena a sus colegas, pero un poco depende también de la opinión pública, un poco depende de que nosotros estemos al pendiente y que pues, nos pronunciemos al respecto. Lo que se está planteando concretamente es que el sistema de acceso a la justicia federal que México ha tenido hasta ahora ha sido demasiado restrictivo y que esto inclina la balanza en contra de personas marginadas o pobres o en contra de personas que están acusadas penalmente y encarceladas de manera preventiva, ¿no? Y propone pues un cambio de sistema y propone simplemente decir, bueno, no es necesario, dadas estas y estas hipótesis, haber apelado para tener acceso al juicio de amparo, ¿no? Es sumamente importante este planteamiento, es distinto de lo que hemos hecho hasta ahora como país y me parece que si reúne el voto de 8 de los ministros, esto tendría un valor como precedente dentro del sistema de la jurisprudencia de México y entonces eso le abriría, digamos, las compuertas para que se haga justicia en otros casos similares a este. Y eso me parece que es profundamente importante y que hay que reconocérselo al ministro Ortiz Mena, ¿no? Entonces, eso es lo que yo recuerdo que la última vez que le planteaba al presidente Andrés Manuel López Obrador en una mañanera el caso de Israel Vallarta, me decía, si hubiera voluntad, esto se resolvería en 24 horas. Me imagino que hace falta mucha voluntad todavía para que se resuelvan estos casos. Insisto, que no son únicos de Israel Vallarta, la familia Vallarta, que no son únicos con los que expones tú, que son cientos, si no es que miles, y eso
Eso también tiene que llevarnos a la acción, el dolor de saber que existen estos casos, a la acción social que está planteando Roberto. Pues yo te agradezco mucho, Roberto. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que esté al pendiente de los proyectos, que siga apoyando tu trabajo, los proyectos, y que, bien decías, esté al pendiente de lo que se discuta en la Suprema? Muchas gracias, Vicente. Sí, es un canal de YouTube que la Corte publica sus sesiones, son públicas, entonces cualquiera que hace una búsqueda en Google puede acceder a lo que discutirá la Corte la semana que viene. Pues muchas gracias. ¿Dónde te encuentran a ti en redes o en A mí en redes uso principalmente Twitter, y es @presuntoc, ¿no? Y también en Instagram estoy en @presuntoc, pero ahí prácticamente no sé cómo utilizar Instagram. Ya irás aprendiendo, Roberto. Oye, en donde te encuentres en el mundo, en donde te encuentres, recibe un abrazo y nuestro reconocimiento. Yo siempre he dicho que podemos en algunas cosas no estar de acuerdo, podemos a lo mejor discrepar, pero nunca, no sé, regatearle el apoyo a quienes hacen un trabajo tan complicado como lo haces tú desde tu trinchera. Y aquí, en este espacio, siempre las puertas abiertas y los micrófonos, Roberto. Te agradezco mucho que nos tengas la confianza para hablar sin censura. Muchas gracias a los dos. Te mandamos un abrazo. Es así como yo le pido que no pierda detalles de este caso que nos plantea precisamente Roberto Hernández, director de Duda Razonable, y este caso de Juan Luis, Héctor y Gonzalo, que fueron en el 2015 acusados falsamente de intentar secuestrar a un señor y que siguen esperando justicia en sus casos. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.